Bienvenidos a este Foro UNIR Transformando el Territorio, innovación y transparencia para una gestión pública local eficaz. Porque la gestión pública local enfrenta retos como la seguridad, los servicios urbanos, la planificación o la digitalización. Hoy buscamos entender cómo innovar, hacer una gestión más eficaz, también, por supuesto y esencial, transparente y sobre todo más cercana al ciudadano. Ya saludo también a todos los que estáis conectados desde tantos lugares. Buenos días, buenas tardes desde aquí, pero buenos días porque estáis conectados desde tantos lugares del Ecuador. Carlos desde Quito, Gina desde Guayaquil, desde Esmeraldas también nos saludan, desde Guayaquil, desde Riobamba. También desde Perú tenemos desde Lima Juliana. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y nos estáis saludando en ese chat que tenemos abierto y al que también os invito a que enviéis vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas y después lo voy a trasladar a esas personas, esos expertos ponentes que nos van a acompañar hoy en este Foro UNIR de hoy. Después abriremos la mesa, pero vamos a comenzar este foro con una ponencia de Isabel Bonín Trigueros, que me acompaña aquí y ya saludo. Isabel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Foro UNIR. Un placer estar con todos vosotros. Ella es consultora en materia de asuntos públicos y cuenta con una amplia trayectoria profesional en distintas administraciones públicas y nos va a hablar de gobernanza territorial moderna, innovación, cooperación y gestión local eficaz. Así que, Isabel, todo tuyo. Bien, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a UNIR, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando desde Ecuador y desde otros lugares de Latinoamérica y también a mis compañeros de mesa virtual, a la presidenta de AME y al director de planificación de Congope, que luego seguro mantendremos una charla muy interesante, ¿no? En primer lugar, decirles que es un placer estar aquí, no solamente por mis conocimientos y mi experiencia política, sino sobre todo ahora desde que recientemente formo parte de la comunidad UNIR como coordinadora del máster en gestión en la dirección pública, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental, ¿no? Vamos a hablar de cómo se gestiona el territorio, de la importancia del territorio local desde el punto de vista de la nueva gobernanza, ¿no? De cómo servimos al final mejor a los ciudadanos. Y a mí, a mis alumnos, siempre que empiezo alguna ponencia o alguna charla, me gusta empezar con 4 ideas, 4 frases que creo que resumen muy bien la situación que vive el mundo actual, ¿no? Sea Europa, Latinoamérica, Asia o África, ¿no? Una es volver a los clásicos, ¿no? Al derecho romano, a Cicerón, que decía aquello de que soy libre precisamente porque soy esclavo de la ley. La importancia, yo les he puesto la frase en latín, ¿no? Pero la importancia que cumplir la ley tiene, la cultura de la legalidad tiene en la administración, porque nosotros servimos a los intereses generales y al ciudadano. En segundo lugar, el decano de la Escuela de Negocios MIT, una escuela de negocios más importantes americana en Massachusetts, decía que los titulados eran líderes o deberían ser líderes que aplicasen soluciones prácticas a los problemas reales. No solo hay que aplicar la ley, sino hay que tener inteligencia para adaptar la ley a las nuevas demandas de la sociedad. En tercer lugar, hay una frase que se utiliza muchísimo en el ámbito de la empresa, lo he aprendido, el always in beta, esos procedimientos de mejora constante. La administración vive un proceso de mejora constante, de mejorar no solamente el producto en la empresa privada, sino también el servicio, la calidad de los servicios, esa fase de que la administración aprenda de sus propios errores. Y en último lugar, una frase que dijo el Papa Francisco en el 2019, donde dijo que no estábamos viviendo simplemente una época de cambios, sino que lo que estábamos viviendo era un cambio de época con unas transformaciones en la sociedad y en el ser humano que todos estamos viendo, que todos estamos sintiendo, que todos somos espectadores y que tendremos que lidiar con ellas, ¿no? Y que van a ser fundamentales. Pues bien, estas 4 ideas o frases resumen o pensamientos, resumen un poco
la situación en la que se encuentran las organizaciones, sean públicas, sean privadas, y la propia, ¿no? Y la propia personal, ¿no? de inseguridad, de no tener muy claro cuál es el rumbo a seguir y de cuáles son las prioridades o cómo atender, cómo recobrar la confianza de la ciudadanía hacia unas instituciones que deben servir al interés general y, sobre todo, resolver los problemas de los ciudadanos. Y aquí les he puesto, yo creo que esta imagen resume muy bien global y local. Vivimos en un mundo globalizado, pero donde cada vez es más importante lo local. Lo local no puede estar desconectado de lo global. Hemos sufrido pandemias, hemos sufrido crisis económicas y hemos visto cómo han impactado a todo el mundo a nivel global, pero también a nivel local. Hoy los territorios, los grandes territorios, los pequeños territorios, compiten para atracción de talento, compiten para la atracción de inversiones. Por lo tanto, es tan fundamental, por eso es fundamental, y lo desarrollaré a lo largo de la ponencia, la conexión entre las políticas públicas y el territorio. Y por eso es fundamental cuidar el territorio, que es un gran legado para dejarlo, el legado de las civilizaciones, pues a las futuras generaciones, ¿no? Vamos a hablar de gobernanza territorial, hablaremos de procesos de digitalización muy relacionados con la gobernanza, hablaremos de colaboración público-privada en la prestación de servicios y, finalmente, de algo que es fundamental, del talento, del conocimiento. Digamos que es la nueva, como llaman los economistas, estamos en la nueva economía o sociedad del conocimiento, donde la cantidad de información que recibimos, datos, bien suministrada y bien analizada, se convierte en una información valiosísima, en este caso para la Administración, a la hora de mejorar sus prestaciones hacia los ciudadanos. Lo que no podemos hacer, y yo creo que, no digo que sea fácil, no es fácil el momento que estamos viviendo, es seguir aplicando viejas soluciones a nuevos problemas. La Administración necesita reinventarse, adaptarse a los nuevos cambios. Y por eso surge la gobernanza, muy someramente, ¿no? Saben ustedes que el concepto de buena gobernanza o de gobernanza surge en la segunda década de los 90, precisamente por una reacción de los Estados para hacer frente a todas las reformas que se habían producido administrativas como consecuencia de las crisis económicas, sociales, políticas, culturales, que había conllevado la crisis del estado del bienestar y la globalización, ¿no? La necesidad de una nueva forma de gobierno que atendiese mejor a los ciudadanos de forma más eficiente. Y es tan importante que la Unión Europea en el 2009, ya el Comité de Regiones, habla de un libro blanco de gobernanza multinivel, de coordinación entre las distintas administraciones. De hecho, y solo me detendré aquí, en el apartado primero, si ustedes entran, en Google lo pueden ver, o en la página web del Comité de Regiones, dice la Unión Europea que la gobernanza ha sido uno de los principios claves, un engranaje fundamental para que ese proceso de integración europea haya sido posible, para conseguir un desarrollo equilibrado territorialmente y de cohesión social en toda la Unión Europea. No me extenderé porque daría para mucho, ¿no? Pero dejo una pregunta a la reflexión de algunos de ustedes o de mis compañeros de mesa virtual, ¿no? ¿Qué críticas se le puede hacer a esta gobernanza, ¿no? Es decir, al final la gobernanza está muy bien, pero son palabras huecas y siguen influyendo los más poderosos. Supone que se acaba con la representación de los cargos políticos, los cargos de representación. ¿Hasta qué punto la gobernanza tiene en cuenta los principios y valores democráticos? Se lo dejo simplemente ahí. Es verdad que la aplicación de esta nueva forma de gobernarse, que requiere participación, transparencia, especialmente en gobiernos y en estados como España, también como muchos de Latinoamérica, donde hay una fuerte descentralización, requiere de colaboración.
Pero si les tengo que decir, en España lo que es la aplicación ha sido de la gobernanza territorial, este modelo de gobernanza al territorio ha sido más bien escaso, ¿no? Y no muy fructífero, salvo algunas actuaciones puntuales como la Agenda Local 21. ¿Por qué? Porque siempre se ha tenido en España, bien por la legislación, por la propia cultura muy burocrática, de una administración muy rígida, burocrática, siempre se ha tenido una concepción muy parcial, muy limitada del territorio, ¿no? Al final, los planes urbanísticos de cada territorio únicamente regulaban los usos, el crecimiento, sin tener en cuenta una visión mucho más estratégica. Y cuando a veces esa visión estratégica le ha correspondido a autoridades a otro nivel de gobierno, la intervención siempre ha sido como mucho más preventiva, incluso a veces prohibitiva, ¿no? No se puede hacer esto, no se puede hacer esto, lo otro. Por lo tanto, no ha habido, esa es la primera carencia que ha habido. A pesar de que nosotros tenemos mucha legislación sobre la cooperación, la colaboración, no ha terminado de darse y, sobre todo, no se ha materializado en aquello que es importante, el principio de subsidiariedad. Es decir, que sea la administración más cercana, el ayuntamiento, el que al final imponga, al final preste ese servicio. Y se lo digo porque en mi época de consejera de infraestructuras en el gobierno valenciano y de territorio, llegamos a 2 municipios colindantes donde cada plan eran incapaces de coordinarse y donde uno tenía una gran zona industrial que preveía y tenía en proyecto amplificar, el municipio de al lado tenía una gran expansión urbanística, con lo cual era bastante incompatible, ¿no? Para que ustedes vean hasta qué punto las planificaciones han ido sobre el territorio sectorial, ¿no? Después, tampoco ha habido una cultura del pacto. Tengan en cuenta que estas técnicas de la buena gobernanza arrancan sobre todo el mundo anglosajón, ¿no? Como un intento de volver a atraer la atención, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Y sí que es verdad que la ley de régimen local inglesa establece una serie de penalizaciones, ¿no? Por lo tanto, no ha habido en esa cultura. Y no ha habido siempre un liderazgo político que haga una previsión y una planificación territorial. La participación de la sociedad empieza ahora, ¿no? Pero ha habido un primer momento a la hora de planificar el territorio que por parte de las autoridades o del aparato administrativo, de las administraciones, no se veía la importancia de esa participación. Se veía como una pérdida de tiempo, como eran temas muy técnicos, donde la sociedad no participaba. Y eso ha generado que el no tener en cuenta a la sociedad o simplemente en trámites de audiencia, el no tenerla en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas o diseñar políticas públicas que no estén pegadas al territorio, ha hecho que al final la sociedad, los ciudadanos, se desmotiven y no participen. Esto junto a la falta de evaluación, evidentemente, que en España, de hecho, tenemos recientemente una evaluación de una ley de evaluación de políticas públicas que es del 2022. Por eso les pongo ahí los 5 ideas para que vean que es verdad que España ha dado un salto importante, que lo fundamental a la hora de aplicar esta gobernanza territorial en la gestión del territorio es imprescindible la colaboración entre las administraciones. Es decir, la resolución de problemas actuales requiere de políticas transversales y requiere de la intervención de distintos niveles del gobierno. No solo un gobierno va a poder solucionarlo, requiere de cultura de pacto. Por eso le decía que en el mundo anglosajón viene que las administraciones vienen, ¿no? Donde hay una cultura del pacto y del acuerdo en aras al desarrollo, ¿no? Y al interés general. Requiere un liderazgo político, pero también un liderazgo administrativo. Luego lo veremos. Requiere de participación, que la sociedad realmente participe, coparticipe y codecida. Y finalmente requiere de una evaluación, porque si no somos capaces de evaluar con indicadores los resultados, difícilmente podemos mejorar, ¿no? En definitiva, la gobernanza aplicada al territorio, una gobernanza moderna, requiere de visión global y estratégica. Y esto es lo que marca el punto de inflexión en Europa. En el 2007, la Unión Europea
consciente de la necesidad, de la desconexión que habría entre planificación y territorio, economía y territorio, empieza a sacar su estrategia territorial europea en el 2007, la Agenda Territorial Europea en el 2011, que marcan un poco la hoja de ruta, una visión estratégica global de Europa, qué es lo que quiere Europa, que sea Europa, cómo camine, y obliga a todos los Estados miembros, si quieren obtener fondos, a presentar proyectos en relación con los objetivos que plantea esta estrategia. Y además les obliga a la colaboración entre los distintos niveles de gobierno dentro de los propios Estados. Un ejemplo, ustedes si entran en Internet lo pueden ver, fue la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana del 2011. Es decir, una estrategia global donde se marcó el desarrollo no solamente territorial, sino también las áreas industriales, las áreas de recreo, el turismo que se requería. Se introdujo por primera vez la infraestructura verde, ¿no? La conexión de todas esas redes naturales protegibles para hacer, que hay que proteger para hacer un entorno mucho más amigable y mucho más saludable, ¿no? Se marcan también el Patricova, que fue todas las obras necesarias para preparar el territorio, un territorio ampliamente afectado por el cambio climático, de futuras catástrofes climáticas. En fin, se digitalizó los mapas, las cuencas, las infraestructuras estratégicas, es decir, una hoja de ruta para que la planificación urbanística de los municipios por lo menos fuese en la misma línea que esta estrategia territorial. Copiamos al final lo que hizo Europa para los Estados miembros, la Comunidad Valenciana lo hizo para los municipios del territorio. Eso hizo, van a ver ustedes ejemplos, esto es Benidorm, el Manhattan, el Nueva York mediterráneo, ¿no? La ciudad española con más rascacielos, y después de Nueva York dicen que la más densa en cuanto a población y rascacielos, ¿no? Este es un modelo urbanístico clarísimo. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, ¿no? Pero cuando en el 56 se aboga por este tipo de construcción, por edificar mucho en altura, liberar espacios públicos, de forma que todos viesen la primera línea de playa, que se concentrase la población con una ampliación de zonas verdes, que se demostró que en la crisis era mucho más económico a la hora de gestión de servicios públicos, porque no es lo mismo ocupar todo un territorio muy amplio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, de dispersión de zonas que aquí se requiere, se consume más territorio, especialmente en las zonas donde el territorio es escaso y caro, se requiere más infraestructura y hay un mayor coste, ¿no? Por lo tanto, estas son las decisiones, ¿no?, políticas, administrativas, técnicas, que influyen en el desarrollo, ¿no? Vemos dos modelos que se estudian los dos en la Comunidad Valenciana, de altura, con unos requisitos, Benidorm, y unos beneficios, y de mayor expansión y ocupación del territorio. Eso chocaba un poco con el concepto de ciudad compacta, ¿no?, de intentar establecer en 30 minutos pues, los servicios básicos y, sobre todo, aprovechar el territorio en aquellas zonas que están ampliamente densificadas de población, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo de todo lo que les he ido explicando, ¿no?, de la estrategia territorial. Esto es el corredor mediterráneo. Para los que lo oigan por primera vez, el corredor mediterráneo trata de unir desde Algeciras, el sur de España, hasta Moscú, hasta Rusia, toda Europa en ancho internacional, para crear un gran corredor ferroviario de mercancías, y no solamente mercancías, y de pasajeros. ¿Para qué? Con una finalidad. Europa vio no solamente que había que formular las políticas públicas de acuerdo con el territorio en una visión estratégica, sino que también había que unificar lo que era todo el tema de proyectos económicos, la economía con el territorio. En España hemos tenido muchísimos proyectos, decálogos, leyes, de incentivos que no han tenido una practicidad, no han llegado a la práctica o no han producido los efectos esperados, precisamente porque no ha habido esa conexión con esa visión estratégica. El corredor mediterráneo es no solamente
por esa conexión entre territorio y economía. Dese en cuenta que está uniendo Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Portbou, hasta llegar, bueno, toda Europa, los principales puertos del sur de Europa, mercancías, centros logísticos, centros de producción, para cumplirse ese principio de libre circulación de mercancías en Europa, pero también de ciudadanos, que ha permitido el conocimiento, el turismo, el desarrollo de negocios. Es decir, acercando las personas se acerca el conocimiento, la expansión, las nuevas ideas y la innovación, aparte de que es una infraestructura que además evita la emisión de gases de efecto invernadero, que es sostenible. Por lo tanto, es fundamental. Tenemos esta parte de mercancías y tenemos esta parte de alta velocidad, que aunque hayamos tenido algunos problemas, hay que reconocer que la conexión de las grandes ciudades con alta velocidad, no solamente en España, sino con Europa, ha supuesto una revolución en cuanto a la movilidad de los ciudadanos. Ha acercado territorios, ha acercado negocios, ha generado mayores sinergias y ha cambiado y ha desarrollado, desde luego, el medio ambiente con un transporte sostenible, ¿no? Por lo tanto, este es el último ejemplo que les traía, el ejemplo de la Albufera, el mayor lago de agua dulce, un poco salada, de Valencia, donde se ha combinado esa doble gestión de territorio y de economía, ¿no? Es decir, se ha preservado, como ustedes ven, está rodeado por 13 municipios con una fuerte presión urbanística, pero se ha conseguido perfectamente, con esos proyectos estratégicos, mantener uno de los deportes clásicos como es la vela latina, crear biodiversidad, detener el desarrollo urbanístico, implicar a las empresas para que sean medioambientalmente sostenibles con el ambiente en el que tenían, todo el turismo rural, ecológico. Están los arrozales que permiten una fabricación, una producción de arroz ecológico de primera calidad que se exporta a todo el mundo y a toda Europa. Es decir, un ecosistema muy vulnerable medioambientalmente. A través de esa planificación en coordinación se ha logrado, ¿no? Luego tenemos los procesos de digitalización. Tengan en cuenta que cualquier proceso en la administración pública local requiere siempre de la parte política y técnica. Y sobre todo, hay que digitalizar, no significa hacer lo que hacemos en papel en digitalización, si supone analizar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos mejorarlo. En eso consiste la digitalización. Por eso hay que hacer manuales de trámites y estudiar el proceso, el trámite administrativo en su conjunto. La colaboración público-privada. La administración tiene limitados los recursos y cada vez más limitados porque son muchas las demandas. La colaboración con las empresas privadas es fundamental para el desarrollo y para la innovación, porque la empresa privada aporta expertise y aporta soluciones rápidas a problemas muy cambiantes. También la Unión Europea estableció una estrategia en el 2020 para que la contratación pública fuera una ejecución, un instrumento, una herramienta de política pública para que se beneficiase a las empresas que apostaban por las cláusulas sociales, por los criterios de sostenibilidad, por la inversión y la innovación, etcétera. Y por último me referiré a la gestión del talento, ¿no? Y el conocimiento. No podemos hablar de transformación, de gestión del territorio sin esa visión directiva profesional. No solo se trata de traer de fuera talentos, sino de retener el talento que tenemos y formar, algo complicado, lo sé, en la administración local, ¿no? Por lo tanto, es necesario revisar todos los perfiles de empleados públicos para adaptarlo y es necesario apostar por algo que la legislación española tiene, pero que no se ha desarrollado del todo, la dirección pública profesional. Funcionarios que tienen una función transversal,
unas funciones estratégicas, una visión transformadora, un liderazgo dentro de la organización y que requieren de procesos de selección específicos, ¿no? No es fácil dirigir un grupo de personas, probablemente es lo más complicado, de las cosas más complicadas, y requiere formación, pero además requiere conocimiento de la administración. Un CEO de una gran empresa privada puede ser un magnífico director en la empresa privada, pero puede fracasar en la pública, ¿no? Por eso es importante que se apueste por la formación. Y por último, y con esto acabaría, yo siempre dejo esta imagen muy sugerente, ¿no? Y así abrimos también el debate de que se necesita un liderazgo transformador desde abajo hacia arriba. No esperemos ese liderazgo transformador desde arriba. Empecemos nosotros, desde la clase política, pero también desde la posición que cada uno ocupa dentro de una organización pública. Por eso les lanzo la pregunta de si hay alguien ejerciendo ese liderazgo transformador para una gobernanza a la altura de las nuevas demandas del mundo actual. Pues muchas gracias, Isabel. Nos has hablado de innovación, de formación, nos has puesto ejemplos, pero vamos a abrir también ese debate para ver cómo se abordan también esas políticas de transformación del territorio. Saludo ya a Yuri Colorado, que es presidenta de AME, primera mujer elegida en asamblea como presidenta de la AME, que representa a los 222 alcaldes del país y que cuenta con una amplia experiencia en gestión pública y financiera. Muchísimas gracias, Yuri, por estar hoy aquí con nosotros en este Foro UNIR. Un abrazo a toda la ciudadanía, por supuesto, a UNIR, que representa la excelencia en la academia, al pueblo ecuatoriano, y he escuchado con mucha claridad las expresiones de la panelista. Y creo que es importante, y me quedo con algunas palabras, muy fuerzas y realidad en los territorios. Es importante que se elijan autoridades que tengan la capacidad política, técnica, administrativa y el liderazgo para dar soluciones reales en los territorios. Por eso en su momento nosotros impulsamos también la importancia que el electorado, que es quien nos elige, pueda revisar muy bien las credenciales, capacidades de aquellas personas que nos postulamos y que los partidos políticos sea solamente una herramienta o un número de inscripción, pero que en realidad no coloquen alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y demás autoridades, sino que sea la ciudadanía pudiendo revisar en realidad las condiciones que tiene cada uno de los candidatos, porque al momento que llegamos a los municipios y a diferentes instituciones, no solamente es necesario poder ser empático, hablar bien, allá se van a administrar recursos que de manera adecuada y con una calidad del gasto podrían transformar o no positivamente la vida de la ciudadanía. Entonces sí es muy importante tener claridad que aquí nos complementamos. El liderazgo de la persona que se postula, el ciudadano que hace la parte de la revisión y de las credenciales que va a tener su futura autoridad para 2, 3, 4 años, 5 años, dependiendo en cada uno de los países. En el caso del Ecuador nos eligen a los alcaldes y alcaldesas para 4, pero sí es importante poder trabajar de la mano de la ciudadanía. Y nosotros desde la AME Nacional hemos venido impulsando la necesidad de la unidad en los diferentes niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad en estos momentos, como pasa en América Latina, ya a la ciudadanía muy poco le interesa si usted es de izquierda, si usted es de derecha, si usted es de centro izquierda, de centro derecha. A la ciudadanía lo que le interesa es que las autoridades a las que nos han dado el voto para que los representemos, resolvamos los problemas reales que tienen en los territorios. Ya las ideologías, ya los partidos políticos, y aferrarse a los colores nos ha hecho mucho daño. Ya lo que tenemos que tener las autoridades es el compromiso de poder resolverle a la ciudadanía sus grandes problemáticas. En el caso del Ecuador, en su mayoría, agua potable, alcantarillado, vías, muchas cosas que a nuestro país le hace falta y que esto no obedece a un gobierno de turno, sino a diferentes administraciones que en su momento, por diferentes circunstancias, no ha cumplido un rol adecuado orientado a la gente.
Pues muy interesante lo que estás planteando, Yuri, que tiene mucha razón Isabel. Hay que mirar al ciudadano. Al final, la gestión pública es para los ciudadanos. Saludo también, que se suma a nuestro conversatorio, a David Sánchez Andrade, director de Planificación y Desarrollo Territorial en Congope, que también cuenta con una amplia experiencia en gestión pública, planificación estratégica y desarrollo territorial. David, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muy buenos días con todos. Un gusto participar en este foro. Buenas tardes allá en España. Igual un gusto compartir esta mesa con Yuri Colorado, presidente del AME. Nuestro siempre saludo cordial desde nuestro presidente, ingeniero Clemente Bravo, nuestro director ejecutivo, el doctor Guillermo Salazar. En relación a lo que menciona Yuri, también a lo que mencionó también la colega del tema de la gobernanza, es importante saber que en Ecuador tenemos por constitución el Sistema Nacional Descentralizado de Participación Participativo de Planificación. Esto obviamente articula los varios niveles de gobierno que tenemos aquí en el país y esto permite que las prefecturas, y al igual que las alcaldías en su momento, actuemos como nivel intermedio. A nivel de las prefecturas se vuelve un poco más un tema intermedio estratégico, por así decirlo, porque conectamos las políticas públicas nacionales con las locales. Adicional, sí se genera en donde los 3 niveles de gobierno descentralizado tenemos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, una lógica de inversión, una lógica de tratar de aterrizar toda la política pública en el territorio. ¿Mediante qué? Mediante las necesidades locales. ¿Ya? En el Estado ecuatoriano tenemos el modelo de equidad territorial y uno de los indicadores para este modelo es el de necesidades básicas insatisfechas. Todos estos PDOTs que se los denomina, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, están pensados en disminuir estas brechas, más o menos garantizando esto que la planificación se traduzca en resultados reales para la ciudadanía. Regreso al tema de la gobernanza. ¿Por qué menciono esto? Porque al final del día fortalece la colaboración entre administraciones. Algo que mencionaba en el tema de la gobernanza es que no necesariamente a veces se continúa con las buenas prácticas de las administraciones. Una buena práctica desde las prefecturas es, por ejemplo, lo que sucede en el gobierno provincial de Tungurahua. Si bien la cabeza cambió, el señor prefecto cambió, el actual prefecto, que igual está terminando ahorita sus 8 años, vamos a tener en realidad unos 38 años ya de gestión del sistema de participación ciudadana que tiene la prefectura, que no ha cambiado y tienen resultados buenos. Eso al final del día me ayuda a mejorar una condición estructural para lograr eficiencia, transparencia y un desarrollo, hablemoslo, desarrollo sostenible. Entonces, en este marco sí robustece a las prefecturas establecer un trabajo adecuado de gobernanza en el territorio. Y ahí al final del día, como Congope, nuestro trabajo es también ver estos mecanismos de generar gobernanza moderna, gobernanza efectiva y con el vínculo con las personas. Y lo que es importante, y ahí sí marco lo que dijo Yuri, es esta comunicación multinivel que nuevamente lo estamos teniendo con AME, con Conagopare, con el gobierno central. Al final del día, todos somos ciudadanos, todos vivimos en el mismo territorio y debemos pensar como país, como en este caso, algo que probablemente lo nombremos a lo largo de la charla, en el tema de los ODS. Eso, muchas gracias. Gracias, David. En este foro, en el título, lo decía claramente, hablábamos de innovación y de transparencia para esa gestión pública eficaz. Voy a plantear el primer hilo hacia la innovación. Yuri, una de las cuestiones que nos plantean tiene que ver con cómo se puede convertir esa innovación en una política pública permanente que no solo sea algo aislado. Incluso William plantea cómo se puede priorizar la innovación sin sacrificar la equidad. Que yo creo que es muy importante tener claridad que la tecnología actualmente y la innovación ha mejorado muchos campos, en medicina, en la comunicación y, ¿por qué no?, en la administración pública. Sería muy importante que orientemos también los municipios para poder destinar una parte del presupuesto de manera racional a poder innovar. Porque en este momento se discute mucho en el Ecuador una ley
que está aplicada a la calidad del gasto. ¿Qué significa esto? Que el gobierno nacional, a través del COTAC y respaldado en el 271 de la Constitución ecuatoriana, está pidiendo a los municipios que se cumpla la norma de poder invertir 70% de los recursos en infraestructura, agua y saneamiento y 30% adicional que lo establece la ley en el gasto corriente. Porque es importante que una vez que ya se cumpla esta metodología podamos avanzar a la innovación. Vamos a poner el ejemplo más claro. Nosotros vivimos del modelo de equidad territorial que paga el Estado ecuatoriano, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, que son 300 millones de dólares. De manera adicional, la ciudadanía contribuye con sus tasas, predios, impuestos, patentes, entre otros. Eso compone el presupuesto de los municipios. Si nosotros orientamos, y desde la AME creemos firmemente esto, que podemos mejorar las condiciones de los ingresos de los municipios, innovando, por ejemplo, los catastros de cada uno de los cantones, vamos a saber cuánto valen cada una de nuestras ciudades. Y al momento que pasa esto y la ciudadanía, por ejemplo, paga esos recursos, nos va a permitir tener recursos fijos que se reflejen y que nos puedan tener operaciones crediticias en el Banco de Desarrollo, en multilaterales. Entonces le damos la bienvenida a la tecnología, a la innovación, de tal manera que de pronto un ciudadano que tiene un bien en Muisne, que tiene 7 kilómetros de playas, que es hermoso, en realidad no necesita ir a pagar sus predios de manera presencial, sino que a través de una pasarela de pago con los bancos, en una página web, puede hacerlo desde la comodidad de su casa. Se vuelve un tema mucho más ágil, nosotros recaudamos de manera más eficiente y a mayor recaudación hay mayor obra. Entonces sí es importante que los servicios que damos los municipios también caminen a la innovación, a la profesionalización y sobre todo en este momento de nivel mundial, donde el déficit de atención se genera un serio problema y que nuestra sociedad está acostumbrada a la inmediatez en los procesos, es importante poder avanzar e integrar estos procesos tecnológicos para el servicio ciudadano. Pues también quiero conocer la visión de David cuando hablamos de innovación. Y, por ejemplo, nos está comentando Kelo en el chat, dice, a veces nos centramos mucho en tecnología, pero ¿qué otros cambios institucionales o culturales consideras necesarios? Muy buena pregunta, porque justo en tema de innovación o digitalización no es solo la tecnología, ¿ya? Realmente es un pilar fundamental, hablemos para la gobernanza territorial, en el sentido de la planificación, de cómo vamos a gestionar también luego la planificación y obviamente luego cómo vamos a evaluar el tema de esta política pública, de esta acción pública. Hablamos como gobiernos locales, no solo como prefecturas, deberíamos avanzar hacia sistemas de información que funcionen, digamos, interoperables, con uso de datos en tiempo real, no solo para el gobierno, sino para la ciudadanía también, ¿ya? Y esta lógica que también lo marca el COTAD, trabajar por gestión por resultados. Gestión por resultados a la larga habla del cúmulo del talento humano, pero permite priorizar inversiones con evidencia. Al final del día pasamos por un camino de rendición de cuentas o de transparentar la ejecución internamente y obviamente a la ciudadanía y a la cooperación internacional. Y al final del día, sobre todo, gestión por resultados ayuda a mejorar la toma de decisiones. La innovación como tal sí nos puede llegar a permitir, y hay un pilar que lo manejaba en el estado abierto de gobierno central, que es el tema de GovTech. Nosotros como Congope en 2022-2023 ayudamos a implementar esto. ¿Qué quiere decir esto? Innovación pública. No es más allá de eso, el uso de herramientas digitales para mejorar el tema de los servicios o bienes que estamos dando a la ciudadanía. Entonces, al final del día va todo lo que ya mencioné antes como una transversalización de uso de datos y al final, ¿qué tengo yo como Estado? Una gestión moderna más ágil, más confiable en el territorio y obviamente con un proceso ya de fortalecimiento del tema de talento humano alrededor de lo que llamamos como gestión por resultados. Gracias, David. Vuelvo aquí a Plató con Isabel, que aquí la tengo cerquita, para que nos dé su visión también sobre esto que estamos comentando de la innovación, incluso en el chat que nos comentan que hay veces que cómo luchar contra la resistencia al cambio o cómo se pueden implementar ciertas estrategias sin que tampoco se
interfiera en la funcionalidad operativa? Yo creo que todos los que hemos pasado por la gestión pública, y aprovecho para saludar personalmente a mis compañeros de tertulia virtual, ¿no? A doña Yuri Colorado y a don David Sánchez, un placer poder estar con ustedes y atender a sus intervenciones, que además comparto 100%, ¿no? Yo creo que ese es el problema en la administración, ¿no? Es decir, cómo ante esta avalancha de cambios que estamos viviendo tan transformadores, con tanto impacto, cómo somos capaces de cambiar los paradigmas de la administración, de por sí y más nuestras administraciones muy burocráticas, muy verticales. Yo creo que el cambio es tan imparable, las transformaciones, que la administración sí o sí se ha cogido ya, ¿no? Podrá costar más o menos, pero ya está, ¿no? De hecho, bueno, incluso en España, los próximos 10 años se va a jubilar una gran cantidad de funcionarios públicos por edad. Eso está haciendo que ya se esté preparando, de hecho muchas administraciones con determinados perfiles de gente, ¿no?, que ya más digital, planes de formación, que es absolutamente necesario, y yo es lo que he dicho y comparto un poco lo que han dicho ellos, es Yuri y David, ¿no? Es fundamental el liderazgo político, ¿no? Al final, lo he dicho muy someramente porque no quería extenderme mucho, en todo proceso de transformación y más en la administración local, que estás tan directo con el ciudadano, puedes percibir y puedes aplicar las políticas y el resultado, es absolutamente que la transformación vaya de la mano del político y del aparato técnico. Por eso es fundamental que el político, algo que ha dicho doña Yuri Colorado, que el político sea una persona preparada, capaz de formar buenos equipos, capaz de rodearse, porque hoy tenemos instrumentos. La tecnología lo que permite, y lo ha dicho don David Sánchez, es que las decisiones las tomemos no por el color político, porque alguien ha dicho, parece ser, tenemos datos que permiten tomar decisiones e implementar políticas públicas en base a datos objetivos y necesidades de la ciudadanía. Por eso creo que incluso por un propio interés político, ¿no?, y público, hay que adaptarse y crear esas iniciativas, esos foros de trabajo, comunicar mucho, la presión social también va a ser importante a la hora del cambio, es decir, es un cambio imparable, ¿no? Costará más o menos, pero es imparable. Y si estamos hablando de formación, de liderazgo, también de digitalización, de ciudadanía, Yuri, en el caso de la digitalización, estamos hablando de algunos de los pasos que hay que ir dando, pero ¿cuáles dirías, Yuri, que son esos principales desafíos y oportunidades que tienen que enfrentar los municipios en este proceso tan necesario que estamos hablando de la digitalización? Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes es que los recursos son limitados y poder hacer una administración adecuada de los recursos de los ecuatorianos, de la gente que paga sus contribuciones y que nosotros administramos orientados a ellos. Pero ahí también he escuchado a la compañera panelista, creo que es muy importante trabajar las leyes, las implementaciones con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque luego alrededor de muchas implementaciones se generan especulaciones, muchas veces un proyecto puede ser muy bueno, pero si no hay una buena vocería, no hay una adecuada socialización, se pueden tergiversar las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho de construir los temas desde el territorio. Por ejemplo, si usted necesita poder hacer una implementación y explicarle, por ejemplo, a nuestros adultos mayores que son muy valiosos, de que de pronto ya el predio ya no va a tener que ir al municipio, sino que lo va a pagar desde su casa o que lo va a pagar desde una APP. Entonces, claro, le genera una distorsión completa porque ha venido habitualmente asistiendo a pagar todos los años. Entonces, sí sería importante que el equipo vaya a hacer una socialización, explicarle las bondades de por qué ya no es necesario que vaya, que puede estar en la comodidad de su casa, que ya de pronto ya no necesita movilizarse, gastar en pasaje. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando se construye desde la ciudadanía y con la gente, obviamente se genera una implementación muchísimo mayor, porque es importante también recordar que son quienes nos eligen, son quienes las personas que necesitan que se resuelva un problema. Entonces, las autoridades no debemos construir reglamentos, tecnologías, implementar muchos temas sin que la ciudadanía sea parte de,
porque son parte del desarrollo local, del desarrollo provincial, del desarrollo nacional. Entonces yo creo firmemente que hay que construir todas las herramientas que son muy buenas y bienvenidas ahora mismo. Podemos estar conectados con América Latina, ustedes de España, nosotros de Ecuador, y estas sí son las bondades de la tecnología que en su momento no existía, pero con una adecuada socialización a la ciudadanía y también educar a nuestros ciudadanos, podemos expresar las bondades que tienen y maximizarlas para que ellos también se sientan parte de este poder de construcción que no es otra cosa que realizado con su plata, con su dinero, y decirle: yo, Yuri Colorado, que el Estado central nos da recursos a través del modelo de equidad territorial, quiero mostrarte lo que quiero implementar para tu beneficio completo. Una cosa es que yo ya lo haga desde mi escritorio y sin la mirada del territorio, que es la persona que se va a implementar y quien va a recibir el beneficio. Entonces, si nos articulamos ciudadanía, gobierno nacional, los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, luego ya vienen multilaterales, cooperantes internacionales, vamos a tener mejores condiciones para nuestra gente y la sociedad sin duda se va a sentir atendida. Una sociedad atendida paga sus impuestos, más recursos que te permite eso, poder tener mayor implementación en proyectos de saneamiento, agua potable, alcantarillado y por supuesto el tema que en este momento está en boga a nivel mundial, que es implementar la tecnología orientada a la ciudadanía. Yuri, estás hablando de ciudadanía, esa conexión con la ciudadanía, y muchas de las preguntas van precisamente en esa línea, ¿no? Andrea, Silvia, nos preguntan ¿con qué estrategia se puede involucrar más a los ciudadanos? ¿Qué mecanismos concretos se pueden implementar para garantizar una participación activa? En resumen, ¿cómo se puede recuperar esa confianza ciudadana en los gobiernos locales, Yuri? Desde la gente. ¿Cómo ganamos las campañas nosotros? Y es importante que quienes hemos sido electos recordemos. Cuando nosotros ganamos las campañas, ¿qué hacemos? Vamos al territorio. Visitamos los recintos, visitamos las parroquias, llevamos las propuestas y, por ejemplo, en el caso de Muisne, tiene una parroquia urbana y 8 rurales. Entonces, si yo voy a las parroquias y le digo: yo vengo aquí, le voy a ofrecer el agua potable, el alcantarillado, ¿qué normalmente dicen los compañeros agricultores? Es muy necesario el agua potable, el alcantarillado, pero yo necesito la vía. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos esa realidad desde el territorio? Cada uno tiene una particularidad diferente. Por ejemplo, el joven de la parte urbana no tiene la misma realidad del joven de la parte rural. Entonces, ¿cómo le damos la certeza a la ciudadanía que estamos conectados con su realidad? Desde ellos, desde que yo converse con la gente, le pregunte qué necesite, cómo quiere ver evolucionado y cómo quiere ser parte de eso. Por ejemplo, en el Cantón Muisne, cuando nosotros asumimos la alcaldía, la ciudadanía no pagaba impuestos. Yo llegaba a la ventanilla y pagaban $10, $20, $30. Es decir, no teníamos recursos por recaudación propia. Entonces empezamos a hacer una campaña de concientización junto al equipo, porque no lo hago sola, y explicándole a la gente que muchas gracias por haberme elegido, pero que la señora alcaldesa sin la ciudadanía no puede hacer absolutamente nada. Y que necesitamos que pague lo justo de sus impuestos para tener recaudación y que nuestro compromiso como administración era devolver cada dólar. Y empezamos. Hoy quiero decirles con muchísima satisfacción que hemos cerrado el 2025 recaudando $1.100.000. En su momento jamás pensar que se podía dar esa recaudación. ¿Y qué hemos hecho con ese recurso? Poder demostrar al Banco de Desarrollo que tenemos una capacidad de pago y se está invirtiendo en este momento $5 millones en operaciones de crédito y $18 millones no reembolsables para agua, saneamiento, infraestructura. Y esto, ¿cómo lo hemos construido? No solamente de la visión desde la alcaldesa, sino desde la visión de la gente, donde si yo quiero construir una cancha, les pregunto si es necesaria la cancha, si es necesario el parque, cuáles son las prioridades de la población construida desde su necesidad real, no
desde lo que se imagina la alcaldesa, porque en realidad nos debemos a la ciudadanía. Yo creo que cuando los políticos nos alejamos de la gente, ahí se empieza a perder esa conexión tan importante, y también hay que tener claridad que cuando nos eligen para servirles, que la gente es la que paga los sueldos y salarios de la autoridad y de todo ese equipo, y que lo mínimo que tiene que tener el equipo es un principio de empatía con la ciudadanía que paga los recursos que nos permiten llevar todos los meses la plata a casa para diferentes circunstancias. Entonces, el mandante siempre debe ser el pueblo, que es el que pone y quita autoridades. Gracias, Yuri. David, yo quería conocer también tu opinión sobre lo que estamos comentando, de esos desafíos y oportunidades de ese proceso de digitalización, y también lo que hablábamos de la participación ciudadana y recuperar esa confianza. Gracias. En el tema de los desafíos, justo con el tema cuando estábamos implementando GovTech, nos encontramos bastantes. Voy a nombrar 4 principales y los más importantes para nosotros, que es la brecha tecnológica y la desigualdad territorial. En esa lógica, en el país hay diferentes infraestructuras, por así decirlo, ¿ya? Y acceso a tecnología, más que nada en las zonas rurales. Entonces ahí es un trabajo desde la localidad, que ya se lo he venido haciendo, para mitigar, digamos, o reducir esta brecha, ¿ya? Con el fin de que la ciudadanía tenga esta provisión de servicios que al final del día ahorita ya son básicos. La otra son las capacidades técnicas institucionales como tal. Ya lo hemos mencionado, la transformación digital. Existe perfiles como tal técnicos especializados en manejo de datos, en sistema de informaciones, ya sea en solo geográfica o de análisis de datos. El tema de interoperabilidad de los sistemas, que algunas prefecturas aún enfrentan algunas limitaciones, tanto técnicas como de talento humano. La fragmentación de información pública, ya me lo dijo también nuestra colega panelista, también lo mencionó Yuri. Al final del día nosotros no tenemos como país, como Estado ecuatoriano, un sistema nacional de información que esté realmente interconectado desde lo local hacia lo nacional. Obviamente está conectado a lo nacional en tema de lo local. Hay prefecturas ya que sí lo tienen y comparten con información entre la prefectura y municipio, pero al final del día nosotros, por ejemplo, como Congope y nuestro par AME, necesitamos, digamos, información de todos nuestros agremiados. El AME tiene un sistema muy adecuado que, por ejemplo, para el momento de gestión de riesgos en tema de la mesa técnica 1 con nuestro manual, que es atender agua potable, saben cuántos tanqueros tienen, cómo lo tienen, pero el que lleva la mesa, el que lidera del gobierno central, que es el MAE, no tiene acceso a esa información. Esos temas tenemos que arreglarlos, obviamente, con una articulación multinivel que lo llamamos. El otro tema, muy brevemente, en temas de desafíos, son las restricciones presupuestarias, que eso lo conocemos, ¿ya? Y el tema de resistencia al cambio organizacional. Conozcamos que todo este tema que ya lo había mencionado, probablemente en algunas instituciones es necesario modificar hasta cierto punto la estructura orgánica que en su momento se tenía pensada como institución, como prefectura, como municipio. Entonces, esto obviamente es un paso adelante, que hay veces que se tiene estas limitaciones, estas resistencias. Las oportunidades también, voy a nombrar muy brevemente unas oportunidades que hemos identificado. Una de ellas es la planificación basada en datos, en evidencia. Tenemos datos territoriales serios, reales, ya podemos obviamente planificar e integrar inversión un poco más real con criterios técnicos, con criterios que realmente la ciudadanía necesita, y así sí hablamos de un tema de eficiencia del gasto. Justo Yuri mencionaba que ahorita actualmente en el país estamos con un proyecto de ley reformatoria del COTAD, en donde uno de los objetivos de esto es mejorar la eficiencia del gasto, mejorar el tema de ser más eficientes con el tema de la inversión pública como tal. Otra oportunidad es la transparencia y confianza ciudadana, y ahí conecto con tu pregunta, con segunda pregunta, porque al final del día, si yo como gobierno local, como gobierno nacional, como autoridad electa, que digamos Yuri lo mencionó, soy transparente, tengo información con datos,
como Estado ecuatoriano, estamos ya, digamos, dentro de la política de Estado de datos abiertos, y hago una buena rendición de cuentas, fortalezco sí o sí la legitimidad institucional. Y si esto comparto con un buen sistema de participación ciudadana a nivel local, hago un adecuado proceso de control local, control social o control ciudadano, como se le conoce. ¿Ya? Entonces, al final del día, utilizo otra oportunidad que lo identificamos, que es mejorar la articulación multinivel. Esto me denota, me marca una hoja de ruta para realmente mejorar toda la articulación que yo debo tener entre lo nacional y lo local, ¿ya? Llevando a cabo, obviamente, lo que me marca la Constitución y los niveles de gobierno que tenemos. Y para ser más ágil en la respuesta, los dos últimos oportunidades de servicios más ágiles y cercanos, la ciudadanía, si tú le prestas un servicio más cercano, como justo Yuri nos comentaba la experiencia que ella lo realizaba en su alcaldía, se acerca a la ciudadanía. Al momento que tú te acercas al ciudadano, sientes esa cercanía no solo de quien tú ejerciste el voto, que es en este caso la autoridad electa, sino de la institución como tal. Y la otra es la innovación para el desarrollo como tal, en base a las competencias que están marcadas constitucionalmente. Para nosotros, obviamente, como gobiernos provinciales, es fundamental tener un mejoramiento en el tema vial, en el tema de gestión de riesgos, de riego inteligente, de cadenas productivas digitales, por así decirlo, porque esto nos ayuda a impulsar la competitividad, sostenibilidad en tema ambiental y un desarrollo rural integral y obviamente pensado en lo nacional. Pues enseguida, Isabel, te voy a preguntar también tu opinión, pero son varios también los comentarios que están llegando en el chat. Por ejemplo, Meilan decía: considero que sería importante que todos los municipios estemos alineados tecnológicamente, especialmente en la gestión catastral y territorial. Si trabajamos con sistemas compatibles y una base de datos estandarizada desde el nivel nacional, podríamos manejar información más coherente, evitar duplicidades y estar todo pues mejor organizado y unificado. O José, que también decía lo mismo, ¿no? Que sería vital que en la gestión pública se tenga indicadores de medición de la aplicación, de los impactos, de diagnósticos reales en corto, mediano y largo plazo. Isabel. Pues algo más lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la democracia en los países en los que vivimos, Ecuador, España, Europa, los países democráticos, la democracia no es un sistema político unidireccional, ¿no? Es la calidad democrática de una norma, de una ley, de un plan, de cualquier decisión política mejora si somos capaces de incorporar la opinión de los ciudadanos. Un ejemplo para que veamos, ¿no? Lanzar un aspecto también positivo, que no todo es negativo. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, ¿no? Cómo ha evolucionado. Precisamente por la presión social, por la organización del colectivo, ha hecho que la discapacidad, por ejemplo, en nuestro país, en España, sea tenida como un elemento fundamental a la hora de resolver sus problemas, de adaptar espacios públicos, privados, de acceso, muchas veces de esa dificultad. ¿Por qué? Porque el sector ha sabido organizarse y por presión, por campañas, ha sabido aunar voluntades y la parte política ha sido capaz, algo que ha dicho Yuri muy importante, la alcaldesa, la presidenta de AME, de dar respuesta al ciudadano, ¿no? Yo escuché una frase que me encanta, que la corrupción, la democracia también se corrompe cuando no se resuelven los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y quizás lo que hemos sido, yo ya no estoy en política activa, pero he sido alcaldesa y quizás desde el poder, quizás no, estoy absolutamente convencida que desde el poder local es donde tú puedes con ese contacto, tener ese contacto, dar ese cariño, ese contacto personal que al final las decisiones son fundamentales, es fundamental rendir cuentas, pero la política tiene un componente también de empatía que no podemos olvidar, que a lo mejor en otros niveles es complicado, pero a nivel local lo puedes realizar, de ver los problemas y atenderlos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un proceso que precisamente desde las administraciones locales se puede estar más en contacto, ¿no? Independientemente de que todas las nuevas tecnologías, la rendición y sobre todo ser coherente. Yo creo que los ciudadanos están demandando
coherencia a sus representantes políticos a la hora de poder creer, ¿no? Entonces, si tú das rendición, apuestas por la transparencia, que además en España hemos tenido algunos ejemplos de ayuntamientos o la Agenda Local 21 o procesos de participación que han llevado muchísimos ayuntamientos donde los resultados son muy positivos, ¿no? Porque al final es un entorno más o menos que la gente entiende, conoce, se involucra, y cuando das participación a los ciudadanos intervienen, ¿no? Y las decisiones siempre son más complicadas porque contar con la participación, pero siempre mucho más integrado, ¿no? Y desde luego el ámbito ideal es el ámbito local. Por eso es importante que la transformación empiece desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Pues de abajo hacia arriba, y también hemos hablado de otra cuestión que lo habéis mencionado los tres, la necesidad de formación y hacia dónde tienen que evolucionar esos perfiles, ¿no? Pues justo, os hemos puesto en el chat un link para que descubráis esas opciones de formación, y además podéis acceder a becas de hasta el 60% para formaros en ámbitos clave como los que estamos hablando hoy aquí en este foro UNIR. Y yo quería, para ya ir cerrando, Yuri, como una reflexión final, ¿no? Hoy estamos hablando eso, de esa transformación del territorio, cómo tiene que partir de lo local hacia arriba. Estamos hablando de innovación, de transparencia y de competencias también nuevas y esos perfiles que necesita la política. Pues ese cierre y esa reflexión final para cerrar este foro de hoy. Porque es quien nos elige, y yo también he estado de la orilla del elector. Entonces, cuando tú vas a elegir a una autoridad, vas con la mayor ilusión, confiada de que esa persona que tú le das el voto y que le entregas la posibilidad de en 4 años de transformar tu vida, no lo va a hacer bien. Entonces, las personas que somos electas tenemos que regresar el poder a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Con obras. Creo que la gente es lo más importante de cada uno de los territorios. Si trabajamos orientados a ellos, a sus grandes necesidades, y ya luego nos empatamos con un perfil adecuado del candidato, porque yo creo, y es un sueño, que ojalá en su momento podamos caminar hacia profesionalizar la política. Porque cuando usted va a ser administrativo financiero, director, gerente de algún espacio, le piden determinada trayectoria, experiencia, y más aún debe tener cuando uno va a administrar los recursos de la ciudadanía para poder cambiarle positivamente la vida o no. Creo que lo más importante, y mi reflexión final, es que los políticos entendamos que lo más fundamental de cada uno de los espacios es la ciudadanía, es la gente, que a ella nos debemos, nos dan su voto de confianza, y hay que retribuir eso con trabajo que se vea reflejado en progreso, bienestar y desarrollo. Gracias, Yuri. David, desde Congope, tu reflexión final para cerrar este foro de hoy. Claro, el tema ahí que hoy hemos tratado algunas temáticas importantes es un mensaje claro y contundente. El desarrollo de todos los estados, no solo del Ecuador, como lo mencionaron, no se construye únicamente desde el nivel central, sino vamos con una política bottom-up que se le conoce, es desde el territorio. En el territorio, las prefecturas como tal somos el puente que ya mencioné entre la planificación nacional y las concretas de lo que la ciudadanía necesita. Y como tal, todos estos procesos se fundamentan en un pilar fundamental, que es el tema de talento humano. Porque sin ello realmente es un poco complicado llegar a fortalecer a las prefecturas y a las instituciones, pero si logramos hacer eso, se fortalece el Estado, no solo la institución. Y el Estado fortalecido como tal, realmente vamos a fortalecer la democracia y vamos a tener un desarrollo claro. Desde el Congopi, representando a las 23 prefecturas del país, siempre se va a ratificar este tema de un compromiso de liderar un tema de gestión moderna, un trabajo articulado de innovación para promover no solo la cooperación interinstitucional, sino buscar como Estado, como país, un tema de atracción a la cooperación internacional con transparencia, con corresponsabilidad de los recursos y manejo de los recursos como tal. Y como tal, creo que los gobiernos locales tenemos la capacidad técnica, debemos ir generando un proceso de autonomía responsable y una visión estratégica. Y creo que tenemos las capacidades de transformar realmente
todas las realidades y reducir estas brechas que se han identificado en el territorio. El futuro del país, como tal, no necesariamente corresponde solo en la elección de las autoridades, sino que tenemos que ir mejorando la cultura, el pensamiento del ciudadano y trabajar en la institución más básica que existe en la política, que es la familia. Entonces, al final del día, todos los que estamos conectados acá en este foro y desde el gobierno central que se trabaja en temas educativos y también desde las municipalidades y prefecturas, podemos realizarlo, podemos conectarnos más, generar temas más productivos y estrategias más sostenibles y construir juntos un mejor futuro desde lo local. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para tener un mejor país. Gracias, David. Son muchos los temas, Isabel, que hemos hablado de innovación, de transparencia, de cooperación internacional de recursos. Hemos dado algunas pinceladas porque podríamos seguir hablando mucho tiempo. También nos planteaban en el chat la cuestión de los datos abiertos, las herramientas analíticas para mejorar pues, la planificación, las estrategias, la rendición de cuentas. Son muchas cuestiones, por eso también es importante la formación, como por ejemplo la que ofrece UNIR en Administración Electrónica y Gobierno Abierto, en Dirección a la Gestión Pública, y os animo a que entréis en ese chat y descubráis esas opciones de formación y esas becas disponibles a las que podáis acceder. Isabel, tu última reflexión final. Bueno, pues mi última reflexión final, hay tantos temas que podríamos estar, pero por ser breve, ¿no? Y por acabar con lo que tú has dicho de formación, creo que en el mundo de transformación y de cambio que estamos viviendo, imparable, la formación, si siempre ha sido importante, ahora es muchísimo más importante para entender los cambios y sobre todo para adelantarse a los cambios del futuro, ¿no? Y que yo animaría a todos los que nos están viendo a que no esperen que otros lo hagan por ellos o que alguien tomará una decisión o asumirá el liderazgo. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro ámbito, en la política, en lo público, en lo privado, podemos contribuir a entender el mundo, a mejorar nuestro entorno y con pequeñas aportaciones de todos se consigue que las sociedades avancen. Así que hay un mensaje positivo de formación, de creencia, de objetividad y de rendición de cuentas que creo que siempre es importante, te dediques a lo público o te dediques a lo privado. Gracias, Isabel. Pues hasta aquí este Foro UNIR. Yuri Colorado, presidenta de AME, un placer contar contigo hoy aquí en este foro y gracias por estos minutos que has estado con nosotros. Muchas gracias a todos los compañeros panelistas, una muy buena ejecución por parte de usted en la moderación, Isabel brillante, nuestro compañero del CONCOPE también, así que solamente reitero mi gratitud. La academia representa la excelencia, la educación es una herramienta de desarrollo y yo creo que lo que va a permitir que nuestros países de Ecuador y América Latina avancen es la unidad. Gracias, Yuri. Y gracias, David Sánchez, director de Planificación y Desarrollo Territorial del CONCOPE. Muchísimas gracias también por tu participación y estos minutos que has compartido con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Igual, Yuri, un gusto compartir panel contigo. Luego otro colega panelista, igual, Tiana, gracias por la moderación. Acertadas preguntas, el tiempo relativamente fue muy corto. Ya, pero obviamente creo que todos los que participamos de aquí tenemos la visión clara que hemos conversado. Que tengan un excelente día. Gracias. Sí, hemos dejado pinceladas, ya te digo, Isabel, hubiéramos seguido hablando, pero el tiempo de los foros es el que es. Gracias, Isabel Bonín, consultora en materia de asuntos públicos. Un placer. Un placer con todos vosotros y gracias a mis compañeros contertulios. Un placer y un saludo. Y gracias a todos los que habéis estado conectados, los que habéis enviado vuestras preguntas. Era imposible trasladar todas, como hemos comentado, nos ha faltado tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Solo pediros un último favor y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pedimos que la respondáis, que eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo foros como este. Y ahora sí, os dejamos con unas imágenes que emocionan. Son nuestros alumnos en una graduación de UNIR cuando por fin alcanzan sus metas, han decidido apostar por la formación, seguir creciendo y reciben ese ansiado título. Con esas imágenes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro UNIR. Así que hasta pronto.
Es hoy un día en que no solo celebramos sus logros académicos, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Una nueva etapa que arrancó el día que cada uno de ustedes decidió darse una nueva oportunidad de completar y ampliar su formación. Esta titulación que habéis obtenido debéis contemplarla como un instrumento que os permitirá servir mejor a vuestra familia, pero también a toda vuestra comunidad y a toda vuestra nación. La experiencia de estudiar en UNIR fue muy buena. Te ayuda a crecer personalmente, profesionalmente. La formación académica que tienen los docentes es impresionante. Una mentora que estuvo conmigo todo el tiempo acompañándome, guiándome, dándome fuerzas. Mis padres me enseñaron con sabiduría que la educación no solo era una promesa de progreso, sino la herramienta más poderosa para forjarnos a todos como seres humanos. Hoy el mundo necesita líderes éticos, no solo profesionales competentes, sino ciudadanos íntegros. A los 60 días tuvimos ya el registro en el CENESID. Es una universidad que está muy bien reconocida en el Ecuador. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres aprender, si tú quieres mejorar, la UNIR es una excelente opción. Esta ceremonia debe ser una llamada a contribuir a la construcción de un país más honesto y preocupado por todos. He estudiado otra maestría antes en otra universidad y no se compara a la calidad de la UNIR. Muchas veces las personas adultas mayores, como es mi caso, tienen algo de dificultad. Sin embargo, no fue ningún problema. Se tiene la respuesta positiva por parte de la UNIR cuando uno lo requiere. Hablo de mi caso particular que estudio después de 13 años. Me ha encantado. La UNIR es como un reloj suizo. Es perfecto. Todo el funcionamiento, toda la educación, las bases, los fundamentos. Creo que no pude haber escogido una mejor universidad. Puedo percibir claramente un brillo especial en sus ojos. Es el reflejo de la esperanza, de los anhelos cumplidos y de los que están por venir. Gracias a esta maestría logré un ascenso a la jefatura, he podido tener oportunidades en el exterior. Ahora soy la directora del centro de salud. Después de 2-3 meses de haberla terminado, me permitió tomar otro puesto laboral, un giro total. Se viene una nueva responsabilidad, usar lo que aprendimos no solamente para prosperar, sino para transformar. Hagamos que la ética sea nuestro norte y atrevámonos a emprender sin complejos. Les aseguro que el mundo está deseando escuchar la próxima gran idea nacida de Ecuador y probablemente de esta sala. Me siento supremamente emocionado. Es una graduación a mis 67 años de edad. Pese a que yo soy indígena, se me ha abierto esta puerta de poder estudiar en 4º nivel. Desde el estrato o del contexto cultural del que yo vengo, es difícil tener acceso a estas situaciones. Generacionalmente soy la primera persona de mi familia que tiene una maestría, entonces para mí es muy importante. Hagan de su saber una herramienta para el bien. Hagan de su título no solo una credencial, sino una promesa de integridad. Pero recuerden que la verdadera felicidad reside también en hacer felices a los demás. Para mí UNIR es flexibilidad. Para mí UNIR es innovación. Para mí UNIR es superación profesional. Quisiera agradecer a todos aquellos que os han ayudado a que pudierais obtener vuestros títulos. A ellos y a vosotros, gracias. Que nuestras metas sean alcanzables, que nuestros sueños se vuelvan tangibles y que nuestro futuro sea próspero y lleno de frutos. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR.